Hermanos, buenos días. Que el Señor los bendiga. Feliz año. ¿No? Es nuestro primer servicio también de adoración del año. Todo es nuevo ahora. Metas nuevas, proyectos nuevos. Pero es bonito porque trae un aire ok, vamos a comenzar de nuevo, ¿no? Bien, quería informarles, mis queridos hermanos, el pastor César y el pastor D'Angelo están saliendo de vacaciones en este mes. Así es que nos hemos quedado a cargo de la iglesia, el pastor Paul, ¿sí? Y también estoy yo apoyando en todo lo que requiera la iglesia. No tanto en la sede Cercado, también en la sede Cono Sur, ¿no? Así es que hoy día estoy acá y la siguiente semana va a estar el pastor Paul, ¿no? Y yo voy a estar en Cono Sur. Y así nos vamos a ir turnando, ¿no? Un día era acá, el otro allá, y acá, y así. ¿Ya? La iglesia de Cono Sur también está cumpliendo años, ¿no? En el año 2020, justo a inicios, en enero, se inició toda la obra. 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 6 años ya. 6 años desde la apertura de la sede de Cono Sur. Así que ellos están celebrando allá. Así que el pastor está en ese momento allá. El hermano Jesús también está saliendo de vacaciones, así es que estemos orando por nuestros hermanos, por los pastores, para que puedan tener ese descanso necesario que se requiere, ¿sí? Y bien, como es año nuevo, una serie nueva. Hemos terminado la serie de Ruth, ¿se acuerdan? Ruth, Boaz, ¿no? Y hemos estado terminando justamente el año, esos 4 capítulos. Y ahora vamos a comenzar una nueva serie. Parece que el Señor está guiándonos para poder compartir más el Evangelio. Y es que vamos a estar iniciando la serie de el Evangelio de Marcos. Así es que todo este año vamos a estar viendo el Evangelio de Marcos, ¿sí? Así que vamos a estar atentos ahí a lo que el Señor quiere también de este tiempo, ¿ya? Sin más, oramos, ¿les parece? Oremos, por favor, inclinemos el rostro, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Padre, muchas gracias. Gracias por este día, por este nuevo año que nos has dado, Señor, esta nueva serie que vamos a comenzar en relación a tu palabra y el Evangelio de Marcos. Habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender tu palabra. Permítenos aplicarlo, Señor, de una manera especial, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se han dado cuenta, pero muchas noticias aparecen, algunas buenas, y como que mueven nuestras expectativas, ¿no? Eh, por ejemplo, estaba viendo, hace poco nomás hemos celebrado Navidad, hace poco nomás hemos celebrado Año Nuevo, nos ha alegrado, pero ocurre de que estas buenas noticias muchas veces son de corta duración, ¿no? Y todo lo que nos podamos plantear, incluso un avance tecnológico, ¿no? Ya salió el iPhone 17, ya estamos expectantes al iPhone 18, ¿no? Y así, van pasando los avances tecnológicos, una nueva tendencia, un logro personal. En algún momento las noticias son favorables, pero al minuto ya no son tan noticias, ya no son tan trascendentes, ¿no? Ocurre a veces, va a ocurrir ahora, ¿no? Van a haber promesas políticas, por ejemplo, en el año electoral, ¿no? Que colman ciertas expectativas, pero después se desvanece. O un producto que cambiará nuestra vida, ¿no? Finalmente, todas tienen algo en común. No pueden transformar el corazón. Nos gusta, nos agrada, nos alientan en cierto modo, pero no transforman el corazón. La gente sigue igual de cansada. La gente sigue igual de ansiosa, vacía muchas veces, buscando algo que realmente llene su vida. ¿Se han dado cuenta? ¿Sí?
Bueno, en medio de tantas noticias que han venido, que hemos escuchado, que hemos celebrado, Marcos abre el Evangelio con una declaración muy importante. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos es bien breve, claro, sucinto, ¿no? Presenta inmediatamente todo el propósito de su libro. ¿Qué quiere Marcos? Marcos nos quiere mostrar el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Y estas sí son buenas noticias. Son noticias realmente que transforman el corazón. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. No es una noticia más, no es una idea religiosa, no lo es, ¿no? No es un marco moral simplemente, es la irrupción de Dios mismo en la historia para transformar al ser humano de adentro hacia afuera. ¿Sí? Eso es lo que lo hace extraordinario como noticia, como buena noticia. ¿Sí? Ahora, permítame compartirle un poco de este evangelio. Es muy corto, ¿se han dado cuenta? De los 4 evangelios que tenemos, el evangelio de Marcos es el más corto. Es un relato muy sucinto, como decía. Pero también es muy vívido, lleno de acción del ministerio. Hay sufrimiento, hay muerte y resurrección de Jesucristo. Pero a pesar de que tiene una expectativa sobre la persona que lo va leyendo, solo hasta el siglo XIX fue completamente ignorado. Hasta el siglo XIX fue completamente ignorado. Del siglo XIX en adelante ya comenzaron a tener más estudios modernos de la época, estamos hablando de 1800 tantos, ¿no? Pero eran estudios que permitió nuevamente un resurgimiento del Evangelio de Marcos. Anteriormente pensaban que solo era un apéndice del Evangelio de Mateo. Pero estos nuevos estudios mostraron que la fuerte influencia que tuvo Marcos fue del apóstol Pedro, por ejemplo. Se dice de que él era un copista realmente del apóstol Pedro y le permitió de esa manera tener todo el relato fidedigno. Hay un padre de la iglesia antiguo, ¿no? Se llamaba Papías, del siglo II, en el año 140 después de Cristo. Él hace una cita de Marcos indicándonos de qué, de que él tomó de Pedro toda su información y dice que lo hizo de manera muy diligente y no cometió errores, o sea, tenía esa intención. Eusebio en el año 300, más adelante, cita precisamente a Papías sobre este marco del Evangelio de Marcos. Por estos estudios, a partir del siglo XIX en adelante, entonces conocemos que fue el primer evangelio que se tuvo de manera escrita, ¿no? Marcos es el primer evangelio que se tuvo de manera escrita, por eso es que lo sabemos. Ahora, quiero que te pongas en la mente de aquellas personas que por primera vez tomaron ese tratado y lo empezaron a leer. Para nosotros es fácil, es sencillo, porque no tenemos 1, tenemos 2, 3, 4 evangelios. Pero en ese tiempo no había, la transmisión de la información se hacía de manera oral. Por primera vez, Marcos recopila toda la información, en su mayoría de Pedro, y lo pone en un tratado y lo envía. Y a partir de ese tiempo, los creyentes, ¿no?, que fue dirigido precisamente en Roma, creyentes, fueron dirigidos bajo una situación muy difícil realmente. Se dice que fue escrito entre el año 64, 67,
¿no? Y es que en esas fechas ocurrieron algunos eventos muy importantes para la iglesia cristiana. ¿Qué ocurrió? El emperador Nerón empezó a tener una fuerte persecución sobre los cristianos. Y usted sabe, ¿quién era el señor en medio del imperio romano? César. Y aquella persona que no declarara que César era el señor, moría simplemente. ¿Quién es el señor?, le preguntaba. César es el señor, decía. Pero los creyentes decían, no, César no es el señor, Jesús es el señor. Y a raíz de ello, ¿qué ocurría? Los empezaban a matar. Hubo una fuerte persecución, hubo un gran incendio, se dirigió la persecución sobre los creyentes. Muchos morían en el circo, muchos morían empalados, crucificados, quemados, aserrados, como menciona el libro de Hebreos, pero finalmente algunos otros empezaban a negar la fe. ¿Quién es el Señor?, le preguntaban. Bueno, César es el Señor. Pasa. Entonces estaban desalentando de su fe. Ya no contendían de manera ferviente por la fe, por el temor a que podían ser muertos. Entonces Marcos se entera y toma y comienza a escribir esta carta dirigida a los cristianos en Roma. ¿Para qué? Para fortalecer su fe. Es importante entenderlo esto, ¿por qué? Porque nos va a dar un poco la orientación de cómo debemos interpretar y por qué es que Marcos escribe estos relatos, ¿no? ¿Qué propósito tiene? Y tiene básicamente dos propósitos. Uno de ellos es dar un marco teológico claro de quién es Cristo, de quién es Jesús. Por eso cuando inicia, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Eso lo pone muy claro. Es un relato entonces muy corto, por eso es que vamos a ver a lo largo de toda la historia, vamos a notar a Jesús sanando enfermos, está de un lado a otro, está caminando. No vas a encontrar relatos grandes como lo tiene Lucas, como lo tiene Mateo, como lo tiene Juan. Es muy corto, muy rápido. Vas a ver a Jesús caminando de aquí a allá, al otro lado, baja, sube, está así. ¿Por qué? Porque también Marcos quiere instruir a los cristianos cómo deben vivir su fe bajo la luz de los ojos de Cristo mismo. Tiene ese corte de discipulado. Te dice, mira Jesús, cómo fue cuando fue tentado, por ejemplo. Mira Jesús, cómo es que Él resolvió los problemas cuando venían las personas y lo encaraban. Mira cómo hizo Jesús cuando estuvo delante del Imperio Romano, ¿no? Y así. ¿Cómo fue Jesús con sus enemigos? ¿Cómo fue Jesús con sus discípulos? En otras palabras, nos da también ese carácter práctico que necesitamos, cómo debemos vivir. Y la respuesta es, debemos vivir como Jesús vivió. Y por eso es que lo describe de esa manera tan práctica en todo su tratado. Es un evangelio corto, vívido, lleno de acción del ministerio, olvidado hace muchos tiempos, pero después revalorado. Ahora, ¿por qué escribió entonces el Evangelio? Su motivación no es meramente histórica, sino también teológica. Organiza e interpreta la tradición para abordar las necesidades y preocupaciones de sus oyentes. Recuerden, sus oyentes, ¿dónde están? Están en Roma, están siendo perseguidos y tienen que darle aliento a ellos, ¿no? Y lo hace a través de este tratado. Su objetivo final es proclamar el Evangelio. Marcos no se ha diluido en el tiempo. A pesar de que muchos años estuvo por debajo de los demás evangelios, nos damos cuenta que los otros evangelios más bien, tanto Mateo como Lucas, utilizaron a Marcos como la fuente
para escribir sus evangelios, ¿no? Así que es realmente un revalorar. Marcos nos va a mostrar que la transformación que produce el evangelio comienza con tres realidades fundamentales que nosotros también las debemos tener muy presente. Tenemos los bosquejos, están ahí marcados estos 3 puntos, son 3 realidades que debemos tener muy claro nosotros también. El primero de ellos es que el evangelio comienza con la identidad gloriosa de Cristo. Repito, el evangelio comienza con la identidad gloriosa de Cristo. Dicen los versículos del 1 al 3, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cristo no es su mensajero. Cristo es el mensaje. ¿Sí? Cristo no es el mensajero. Cristo es el mensaje. ¿Ya? Debemos tener eso bien presente. Ahora, cuando en el versículo 1 habla el principio del evangelio, la palabra evangelio no es una palabra nueva en el siglo I. La palabra evangelio incluso no se utilizaba en el contexto religioso. La palabra evangelio se utilizaba más bien en un contexto militar. Cuando se ganaba una batalla, entonces un pregonero iba y daba el evangelio a su general. Daba la buena noticia de que se había ganado esa batalla. También se utilizaba en el marco político. Cuando se designaba un César, igual había un pregonero y este pregonero daba las buenas noticias. Es decir, esta palabra traducida significa, es una palabra compuesta, buen mensaje. Un mensaje que produce gozo, podríamos traducirlo. Un muy buen mensaje. Un extraordinario mensaje, muy buenas noticias, excelentes noticias. Ese carácter tiene esta palabra evangelio que Marcos captura para decirle a su público en ese momento: ¿saben qué? Quiero darle las mejores noticias, las noticias que traen gozo a tu corazón. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si nosotros no entendemos ello, necesitamos revalorar la implicancia del evangelio en nuestras vidas. Porque realmente son buenas noticias. Marco apertura de esta manera su libro, dándonos las buenas, las excelentes, las extraordinarias noticias, y menciona que Jesús es el Cristo. Es decir, que Jesús de Nazaret es el señalado por Dios, Él es el escogido de Dios. Y cuando habla del escogido de Dios, es aquel de quien se esperaba. La palabra Cristo está en griego, la palabra Mesías está en hebreo, que se utilizó desde el Génesis. Ubique conmigo Génesis capítulo 3 para darnos cuenta en qué momento Dios abre ese concepto de aquel que ha de venir, del Mesías. Y como usted debe saber, el capítulo 3 de Génesis nos relata las terribles noticias de que el pecado ha entrado en el ser humano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Génesis 3. La desobediencia de Adán y Eva, ¿no?
Dice Génesis 3:15 específicamente, y quiero que te imagines la escena, porque está Dios hablando a la serpiente y le va a hablar también en relación a la mujer. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El pecado se había consumado ya en el ser humano. A raíz de eso, el apóstol Pablo va a decir, por cuanto todos pecaron, por cuanto Adán pecó, todos han pecado. ¿No es cierto? Es lo que dice. Pero aquí está diciendo, pero va a haber una simiente, un elegido, un Mesías, un escogido, que va a venir mucho tiempo después. Él nos va a librar. Él va a agarrar y le va a aplastar la cabeza, dice, ¿no? Esta te herirá en la cabeza. Ahora, fíjate en el capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Qué creen que tenía en mente Eva al momento de pronunciar estas palabras? Él es el que nos va a librar. Por voluntad de Jehová he adquirido varón, dice. ¿Qué ocurrió? Caín mató a su hermano. ¿Él es el Mesías? No lo es. Noé, más adelante, Noé será el Mesías, el que llevó al arca. No, no lo es. Le gustaba tomar mucho, ¿no? No es. Abraham. ¿Abraham sería aquel que casi entrega 2 veces a su esposa? No, tampoco es, pues. No es. No fue Noé, no fue Abraham. De repente fue Moisés. ¿Fue Moisés? No lo es. ¿Quién es? De repente fue Josué. No, no lo es Josué. Y así, el rey David tenía el corazón conforme, pero no fue asesino, adúltero. No lo fue. Y todo el Antiguo Testamento buscan quién es. Y llegamos simplemente hasta Malaquías, el último capítulo de todo el canon del Antiguo Testamento. Y Dios simplemente dice, yo voy a enviar a alguien, un mensajero, ¿no? Que tendrá el espíritu de Elías. Él lo va a anunciar. Marcos lo que quiere es dejar bien en claro que Jesús es el Mesías prometido, que Jesús de Nazaret es el Cristo, el enviado de Dios que va a librar, que iba a aplastar la cabeza de Satanás o la obra de Satanás y que iba a transformar completamente todo a un estado inicial. Marco quiere que todas las personas que están leyendo su evangelio en este momento tengan eso bien en claro. Pero no solo eso, sino que también dice el versículo 1, principio del evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Es decir, este Jesús de Nazaret, el Cristo, tiene toda la deidad plena de Dios. Jesús es Dios mismo. Tiene todo el poder, tiene toda la autoridad. Él es Dios mismo. En el Antiguo Testamento hemos ido aprendiendo en el libro de los jueces, ¿no es cierto? Los jueces muchas veces eran actores pasivos. ¿Quién salvaba al pueblo? ¿Se acuerdan? Era Dios quien salvaba de manera milagrosa a su pueblo. En el Antiguo Testamento, claramente Dios es el Salvador. En el Antiguo Testamento, Dios es el que salva, el que libra al pueblo. Y esa es la misma idea
ahora es Jesús, el Cristo, salvando a su pueblo, la iglesia. Es la misma idea. Por eso es que este título que le ponen acá, el Hijo de Dios, ¿no?, nos habla de que Jesús tiene la plena deidad del Padre. Jesús es Dios mismo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Marco quiere dejar en la mente entonces de los creyentes la identidad de Jesús, y por eso es que conecta a sus lectores con las profecías citadas, ¿no? Hay dos profetas acá, Malaquías e Isaías, hablan de que Dios viene a su pueblo, es Dios viniendo al hombre y no es el hombre más bien yendo a Dios. Es Dios el que salva, Dios está acercándose al pueblo. Es imposible para el ser humano acercarse a Dios. No lo puede hacer, no lo conoce. Está muerto espiritualmente. Tanto Malaquías como Isaías apuntan a un personaje que va a ser el pregonero, el que va a preparar el camino. Ese es Juan el Bautista. Como va a decir Jesús más adelante, el Elías que había de venir es Juan, ¿no? Él es el responsable, ¿no? Él es el que carga con esa responsabilidad de preparar los corazones de los hombres para que reciban el mensaje del Evangelio. Y nuevamente, Marcos quiere que las personas que están leyendo su carta, su tratado, entiendan que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, y también que Él mismo es Dios. Porque el Evangelio comienza con la identidad gloriosa de Cristo. Eso es una primera realidad que nosotros debemos tener bien en claro. La iglesia, una aplicación para la iglesia, debe recuperar el Evangelio centrado en Cristo, no en una necesidad humana. No en una necesidad humana, sino centrado en Cristo. El sermón, la vida, el ministerio deben comenzar quién es Cristo, no con nosotros. Y también, mi querido amigo que nos estás visitando de repente, debemos entender lo siguiente: si hay buenas, extraordinarias, magníficas noticias, también hay malas noticias. ¿Cierto? Pésimas noticias, terribles noticias. Y esas tienen que ver con nosotros, los seres humanos. La Biblia muestra claramente que a raíz de ese episodio de Génesis 3, Adán pecó, yo pequé. Todos hemos pecado. Romanos capítulo 5 va a decir que por cuanto uno pecó, todos pecaron. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto... Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿En qué momento hemos pecado? En Adán. En Adán. Él pecó, yo soy pecador. Yo tengo la naturaleza de Adán. ¿Sí? Y esas son malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué implica eso? Implica de que estoy directo a una condenación eterna. ¿Así? Desde el momento en que yo nazco, estoy condenado a morir. Una de las evidencias precisamente de que soy pecador es la presencia de la muerte. El libro de Romanos nuevamente dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuánto nos afanamos para no morir? Si estamos enfermos, buscamos. Si estamos muy mal, buscamos por todo lugar. Queremos vivir. ¿Por qué nos es tan ajena la muerte? Bueno, el propósito inicial de Dios no era ese.
Pero la presencia del pecado trajo en sí la muerte. ¿Se acuerdan? De todo árbol del huerto puedes comer, pero el día que comieres del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y ahí comenzó Romanos 5 nuevamente: por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Un solo hombre necesitó, una sola desobediencia. Todos pecamos. Esas son malas noticias. Porque Dios, siendo justo, tiene que condenar la maldad, la desobediencia. Y de repente podemos decir, pero pastor, ¿tan cruel puede ser Dios? Es que solo vemos eso. No vemos la santidad de Dios, la perfección de Dios, el honor de Dios. Pero también juntamente tenemos malas noticias, Dios pone excelentes noticias, grandes noticias, muy extraordinarias noticias. Cristo ha venido a salvar lo que se había echado a perder. Así que lo primero que necesitamos, mi querido amigo, es reconocer de que delante de Dios estoy mal. Soy un pecador. Porque si yo no reconozco que soy un pecador, no voy a tener en cuenta las extraordinarias noticias del Evangelio. ¿Cuándo yo voy a tener esa claridad, ese buen favor por las buenas noticias? Cuando yo tenga en claro mi realidad de mis malas noticias. Necesito saber que soy pecador, que soy de lo peor. Mi querido amigo, te doy otra manera de darte cuenta que somos pecadores. ¿Cuántas veces has querido dejar de mentir? ¿Cuántas veces has querido dejar de robar? ¿Cuántas veces has querido dejar de renegar, de enojarte contra tu prójimo? ¿Cuántas veces has dicho, ok, a partir de ahora voy a cambiar? Y has fracasado. ¿Por qué? Porque el pecado hace que, así como la gravedad hace que todas las cosas bajen, de la misma manera el pecado nos hace que todas las cosas las hagamos mal. Mucho más para con Dios, siendo Él tan perfecto. Es como cuando mi hijo me trae, ¿no? Me dice, papá, te echo este sobrecito, todo chuequito, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Qué lindo, hijo, ¿no? Bueno, yo lo puedo ver porque yo también, si lo voy a hacer, también lo voy a hacer chueco. Pero, ¿qué será entregar pues algo chueco a quien es perfecto? ¿Mm? ¿Qué será? Y a veces queremos entregarle cosas chuecas pensando que están muy bien. Es imposible para el ser humano hacer algo bueno sin mancharlo con nuestro pecado. Aún las cosas buenas que podemos hacer están manchadas por nuestro pecado, por nuestro interés, por nuestro orgullo. Todo lo que podamos hacer está manipulado por nuestro pecado. Es imposible el ser humano. Mi querido amigo, para ti es imposible acercarte a Dios en buenos términos. La Biblia también nos dice que naturalmente somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Y es terrible. Esas son malas noticias. Y solo cuando tú reconozcas que sí, eres parte de esas malas noticias, cuando reconozcas que en tu corazón solo hay maldad, que eres pecador, vas a poder apreciar lo bello de las buenas noticias del Evangelio. Así que necesitas en primer lugar reconocer tu condición delante de Dios. ¿Sí? Se dice que los diamantes se ponen en un fondo negro, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que muestre su propia luz, ¿no? Sin ese fondo negro, ¿cómo es? Es otro vidrio.
necesitamos reconocer también lo negro de nuestro corazón para que resplandezca las buenas noticias, para que resplandezca la gracia de Dios. Nuestras obras evidencian que somos malas personas. La muerte evidencia que somos pecadores. Nuestra incapacidad de cambiar simplemente nos trae del fracaso al fracaso. El Evangelio, las extraordinarias, las grandes noticias traen más bien esperanza al ser humano. Dios ha enviado a su Salvador, el Cristo prometido. Dios no se ha olvidado de nosotros, de nuestra necesidad. No se ha olvidado de tu necesidad. Y por eso es que tenemos ahora sí, completo el Evangelio. Una de las realidades entonces fundamentales es que debemos tener en clara cuál es la identidad gloriosa de Cristo. ¿Cuál es la segunda? Es que el Evangelio exige un arrepentimiento verdadero. Nota bien, el Evangelio exige un arrepentimiento verdadero. La preparación para recibir a Cristo es una obra de gracia en el corazón del hombre. Fíjate lo que dice los versículos 4 al 6 de Marcos 1, por favor. Ubica nuevamente Marcos, versículos del 4 al 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Marcos introduce a Jesús, pero presentando primero a Juan el Bautista. Juan predica un bautismo de arrepentimiento, no como una obra humana. O sea, no era su mensaje. No era el mensaje de Juan el Bautista, no era la iniciativa de Juan el Bautista. Era una obra que buscaba el fruto del mover de Dios en el corazón del ser humano. Eso es lo que buscaba. Buscaba realmente que las personas busquen a Dios por medio de la predicación de Juan. Ahora, el arrepentimiento que está manifestando en la Biblia acá implica 4 puntos por lo menos. El primero es una confesión sincera de tu estado delante de Dios. Y para eso necesitas lo primero, reconocer que eres un pecador. Tú necesitas decirle a Dios, soy un pecador. No simplemente repetir. Muchos dicen, bueno, todos somos pecadores, sí, pero Dios quiere un reconocimiento sincero de ti delante de Dios. Necesitamos también, el arrepentimiento trae consigo quebranto, dolor, trae ese compungir por lo que yo he hecho. Nuevamente, si yo no reconozco mi situación primera, no voy a tener nada de ello. No va a producir absolutamente nada. Lo otro es que va a traer el abandono del pecado. Claro, porque me estoy dando cuenta que no estoy ofendiendo a tal o cual persona, estoy ofendiendo a Dios mismo. He venido ofendiendo a Dios mismo. Yo mismo me he constituido enemigo de Dios. Y lo otro es una plena dependencia de su gracia. Mis queridos hermanos, la vida cristiana no trata de reglas. Tienes que venir a la iglesia, tienes que dar tus diezmos, tienes que estudiar, tienes que venir a la célula. No se trata de reglas. Se trata de una dependencia continua de la gracia de Dios. Gracias a Dios estoy acá. No he podido venir, Señor, necesito congregar.
Por eso, lo primero es el amor. Jesús va a decir, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero a veces nosotros lo ponemos al revés. Hacemos sus mandamientos, ¿para qué? Para evidenciar que lo amamos. Eso está al revés, pues. ¿Qué es primero? Amar a Jesús. ¿Por qué vienes? Yo quiero pensar que amamos a Jesús, amamos a Dios, por eso ven. ¿Por qué estudias? ¿Por qué discipulas? ¿Por qué participas de la célula? ¿Por qué das tus diezmos? Porque amamos a Jesús. Si no hay lo primero, mucho menos va a haber lo segundo. Si yo no amo a Jesús, no estoy con sus mandamientos. No me parecen correctos. Necesitamos amar. Eso es depender de la gracia de Dios. Las multitudes acudían a Dios. Fíjate en el versículo 5. Dice, y salían a Él. Él no estaba acá en la plaza. Él no se movía acá nomás en el centro. No, él estaba allá, en la pampa, en el desierto. Ahí se movía Él. ¿Qué hacía la gente? La gente iba hasta allá. Iba hasta allá y escuchaba y se bautizaba. Porque no era un movimiento de Juan el Bautista, era algo que era motivado por Dios mismo. Dios abría ahora la oportunidad para que toda aquella persona que entendiera el mensaje de Juan pudiera ir y acudir. Ahora, el personaje de Juan es bien especial. Sería toda una serie poder hablar un poquito de Juan el Bautista. Y a veces podemos hablar mucho de nosotros, ¿no es cierto? Podemos hablar mucho de nosotros. Yo soy tal, cual, hice esto, aquello, lo otro. Basta abrir nomás tu Facebook, ¿no? Y a veces ahí ponemos todo lo que nosotros somos. ¿No? Estoy comiendo mi sándwich, dice. ¿No? Pero es mejor, creo, cuando otras personas hablan por nosotros. ¿Sí? Bueno, un día vinieron pues a buscar a Juan el Bautista y lo encararon. Ubica conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 1. Yesenia, de repente puedes abrir esta puerta para que circule un poquito. Están profetizando como Joel acá, están siguiendo la profecía de Joel. Capítulo 1 de Juan, el verso 19. Le hicieron una pregunta a Juan muy tendenciosa. Dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Quién dices que eres qué dices de ti mismo? ¿No? Y el relato dice, bueno, Juan dijo, no negó, yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy nada realmente, yo solo soy una caja de resonancia, soy solo una voz, yo no soy el mensaje, yo solo soy un pregonero, ¿no? Así termina. En el verso 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Nada más. Juan solo está diciendo cosas de él en relación a lo que Dios le ha pedido, nada más. Pero es más curioso cuando Jesús habla de Juan. Y es más bonito todavía. Fíjate, vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Y perdón si los muevo mucho. Mateo capítulo 11, verso 11. Está hablando Jesús y va a hablar en relación
a Juan Bautista. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué dice esto el Señor Jesús? Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Mesías, dijeron de Jesús, del Mesías, del Cristo. Hablaron de él, pero nunca lo vieron. Nunca lo vieron. El único profeta, el único profeta que habló del Mesías, ¿se acuerdan? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el único que lo presenció. Fue el único. Ese privilegio lo tiene Juan el Bautista. Y Jesús dice, verso 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cómo estaba? ¿Dónde predicaba? En el desierto. ¿Dónde predicaba Elías? En el desierto. Ahí, a la orilla del Jordán. ¿Cómo estaba vestido Elías? De la misma manera que estaba vestido Juan Bautista, con pelo de camello, con su cinto. ¿Qué comía Elías? Ahí, langostas y miel silvestre. Lo mismo que Juan Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Marcos captura esos detalles de Juan el Bautista? Porque las personas tienen que darse cuenta que es por medio de él que va a mencionar quién es Cristo, quién es el Mesías. Al momento de traer a Juan Bautista, está trayendo todas las promesas del Antiguo Testamento. Esta vez, para todo aquel que escuche el mensaje y, como dice el versículo 5, acude a él. Él vino para perdón y arrepentimiento de pecados. Una de las aplicaciones que tenemos para la iglesia es que necesitamos volver al arrepentimiento profundo, no un arrepentimiento emocional. Debemos volver a un arrepentimiento profundo, no a uno emocional. El verdadero avivamiento comienza cuando Dios quebranta el corazón y lo vuelve hacia Cristo. Mis queridos hermanos, necesitamos nuevamente tomar en claro el arrepentimiento, vivir por medio de la gracia. No somos perfectos ahora, estamos en vías. Cuando Jesús venga y se manifieste, dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo será eso? No lo sé. Mi mente no lo puede imaginar. Pero yo sé que por la fe creemos que cuando Él venga va a ser todo nuevo. Todo nuevo. Mi querido amigo, el Evangelio manda que toda persona se arrepienta. Una vez ya entendido mi condición delante de Dios, el Evangelio manda a que toda persona venga en arrepentimiento. Mateo capítulo 3, la predicación de Juan el Bautista era esa. Capítulo 3 de Mateo, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4, cuando Juan el Bautista es encarcelado, toma el ministerio nuevamente Jesús, su ministerio público, y comienza también a dar el mismo mensaje. El mensaje no cambia. Versículo 17, capítulo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista es el mismo mensaje que Jesús también proclamó. Es el mismo mensaje que hoy en día da el Evangelio. Arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado a ti. Necesitas arrepentirte. Una vez reconocida tu situación, necesitas arrepentirte de tus pecados.
y pedirle a Dios que transforme tu corazón, que te salve. Jesús es Salvador, ¿no es cierto? Es Salvador, te salva de la condenación, algo que no podemos hacer nosotros. Pero para ello necesitas arrepentirte. El Evangelio manda a que toda persona se arrepienta a Dios, reconozca su condición, cambie su manera de pensar. Realidades entonces fundamentales en relación al Evangelio. En primer lugar, hemos dicho que el Evangelio comienza con la identidad gloriosa de Cristo. También estamos diciendo que el Evangelio exige un arrepentimiento verdadero. Y el tercer punto es que el Evangelio culmina en la obra transformadora del Espíritu Santo. Versículos 7 y 8 dicen así: y predicaba diciendo, Marcos capítulo 1, verso 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Juan llama al arrepentimiento. Juan está dando el mensaje, pero es Cristo el que puede regenerar el corazón. Yo y toda la iglesia deseamos que toda persona que escuche el Evangelio, ¿no?, sea transformado por el poder de Dios. Él es el único que da el nuevo nacimiento. Y esperamos realmente que hoy también se dé. Juan reconoce en primer lugar su indignidad. Ni digno soy, dice, de desatar la correa de su calzado en el verso 7. Reconoce que él es solo una voz, solo un instrumento. Y esto me hace acordar mucho a lo que dice 2 Corintios capítulo 5. Vamos a ubicarlo, 2 Corintios, por favor. Capítulo 5. Un pasaje muy conocido, pero que debemos leerlo más allá de sus fronteras. 5:17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, sigue leyendo conmigo. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú, mi querido hermano, tienes el ministerio de la reconciliación. Sigue diciendo, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros solo somos una voz también que clama en el desierto. El mensaje del Evangelio es el que transforma. El mensaje del Evangelio es el que transforma. Nosotros no somos dignos de nada. Juan lo reconoció claro en el versículo 7. Entre líneas dice que Cristo es el digno más bien, el único capaz de salvar. Por otro lado, Juan bautiza con agua, es un símbolo en el marco exterior, pero Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo en el interior. Por eso la transformación no es de afuera hacia adentro, sino de adentro, del corazón transformado hacia afuera.
Un arrepentimiento emocional solo es temporal, pero el arrepentimiento que produce Dios trae fruto. Un arrepentimiento distinto. Aquí Marcos está colocando que solo Cristo es el que regenera el corazón, el nuevo nacimiento, el que produce ese convertir de ese corazón duro de piedra a un corazón de carne, sensible a las cosas de Dios. La obra irresistible del Espíritu Santo. La transformación cristiana no depende de disciplinas humanas, mis queridos hermanos. No es por cuánto vengas a la iglesia, no es por cuánto estés en tu célula, no es por cuánto conozcas la Biblia. No es así. Es el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. El libro de Efesios dice que el mismo poder que opera en nosotros operó también en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos. Es el mismo poder que hoy está operando en cada uno de los creyentes. Por eso es que, mi querido amigo, usted necesita de Cristo urgentemente. Reconocer quién es Cristo. Porque no va a cambiar. Por muy disciplinado que sea, no va a cambiar. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nosotros para ir cambiando toda nuestra vida. Poco a poco. Y en la medida que nos dejemos nosotros, ¿no? Que dejemos que la obra del Espíritu Santo se haga, vamos a ser más parecidos a Jesús. Es una pena a veces cuando llegan a la consejería y vienen, me dicen, pastor, he pecado, me dicen. Qué pena. Y yo le pregunto, en esta semana, ¿has leído tu Biblia? No, pastor. Me olvidé, no pude, los afanes. Viene otro, pastor, no sé qué hacer, estoy ahí, estoy afanado en este tema. Tranquilo, le digo, en esta semana, ¿has leído tu Biblia? Ups, tenía que leerla. ¿Cómo va a orar el Espíritu Santo? ¿Cómo es que pretendemos vencer al pecado? No es con disciplinas humanas. Es el poder del Espíritu. No es una varita mágica, mis queridos hermanos. Usted tiene una responsabilidad. Por eso decimos que el alimento espiritual es como el alimento, ¿no es cierto?, que tenemos. Hoy día van a almorzar después de salir. Deja de almorzar pues una semana, por ejemplo. Te debilitas, pues. Lo mismo ocurre. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué estoy pecando? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué estoy tan afanado? ¿Por qué pienso que todo el mundo está contra mí? ¿Y no será que no estamos dándole cabida ahí al Espíritu Santo a obrar como debería, relacionándome con su palabra? ¿No será eso? No se trata de disciplinas humanas. Se trata del poder del Espíritu Santo. Y en la medida que yo voy ejercitándome, porque esto es como ir al gimnasio, ¿no? Hay los amantes del gimnasio. Esto es como ir al gimnasio. Yo tengo que ejercitarme ahí en el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder enfrentar el pecado, las tentaciones. Necesitamos, mis queridos hermanos, dar cabida a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, desarrollando las disciplinas espirituales. Lee tu Biblia. Necesitamos acercarnos así, de esa manera tan insistente a la Biblia. Dejemos que el Espíritu Santo obre, porque Él, por medio de Él, la obra transformadora de Dios se va a producir. En conclusión, el Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es un sistema moral, no es una tradición religiosa. El Evangelio es una persona, es Cristo mismo viniendo a nosotros como el Hijo de Dios que cumple todas sus promesas, como el Rey que llama al arrepentimiento y como el Salvador que puede transformar por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que, mi querido, necesitamos acercarnos más. El Evangelio es para nosotros.
no es solo para el que no conoce, sino es para nosotros. Juan preparó el camino, pero Cristo es el camino. Juan llamó al arrepentimiento, pero solo Cristo da un nuevo corazón. Solo Cristo puede perdonar los pecados. Juan bautizó con agua, Cristo bautizó con el Espíritu Santo. La pregunta no es ¿qué hará Dios o qué harás tú por Dios? Sino ¿qué hará Dios en ti cuando te rindas a Cristo? El apóstol Pablo diría en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Puede transformar todo el corazón. Y creo que, mi querido amigo, usted necesita del Evangelio. Hay una condenación que pesa sobre cada uno de nosotros. Necesitamos a un Salvador. Y no es hasta que tú reconozcas lo negro, lo oscuro, lo malo, lo feo de tus noticias para recién valorar, ahora sí, que necesito a Jesucristo como tu Salvador. No demores. El Evangelio comienza con Él, continúa con Cristo y va a terminar con Cristo. Oramos. Oremos. Toma un tiempo ahí. Habla con Dios. Orar es eso, hablar con Dios. Habla con Dios. De Jesús, pídele a Dios, Señor, quiero conocerte. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darnos el Evangelio, por mostrarnos a Cristo. Gracias, Señor, por habernos salvado de una condenación tan grande. Gracias porque tú dirigiste a tus siervos, Señor, a que podamos tener hoy en día también tu palabra, podamos meditar en él y poder agradecer por toda la salvación, por toda la obra de tu Hijo en su vida, en su muerte y su resurrección. Gracias, Señor. Como tu iglesia anhelamos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y también, Señor, gracias por darnos, Señor, el encargo de poder también pregonar tu evangelio, tus buenas noticias. Ayúdanos, Señor, a interceder por toda persona que aún no te conoce y que reconoce su condición delante de ti. Y quiero hacer una invitación para usted, mi amigo que nos está visitando. Si usted reconoce su condición delante de Dios, y Dios ha puesto en usted el poder arrepentirse en esta mañana, y se da cuenta que necesita a Jesucristo como su Salvador, nosotros deseamos orar por usted y nos gustaría saber si usted quiere conocer a Jesús como su Salvador. Si es usted, le pido que pueda levantar su mano para poder orar. Si hay alguien aquí que quiere conocer a Jesucristo como su Salvador, hágamelo saber levantando su mano para poder orar por usted. ¿Habrá alguien en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiere acercarse a Jesucristo como su Salvador, que reconoce su condición de pecador? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano para poder orar por usted. Dios nos ha dado esa tarea, la tarea de la reconciliación. Y hoy, en esta tarde, yo le ruego, como si Dios hablara por nosotros, reconcíliate con Dios. Y para hacerlo necesitas reconocer tu condición y aceptar el Evangelio.
El Evangelio exige arrepentimiento. ¿Habrá alguna persona en esta mañana? Si es usted, hágamelo saber levantando su mano. ¿Habrá alguna persona? Si es usted, nos gustaría orar. ¿Habrá alguna persona en esta mañana? Si es usted, hágamelo saber. De repente no lo he visto, hágamelo saber levantando su mano. Que el Señor la bendiga. ¿Habrá alguna persona más? Que el Señor la bendiga ahí también atrás. Ya vi su mano. ¿Habrá alguna persona más que reconoce que su condición delante de Dios es de la peor? Que reconoce que es pecador y que necesita a Jesucristo como su Salvador. Si es usted, hágamelo saber levantando su mano para poder orar. Padre, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque día a día tú estás al pendiente, Señor, de toda necesidad espiritual. Y, Señor, la salvación es la mayor necesidad que tenemos. Padre, y gracias, Padre, por las personas que reconocen su condición delante de ti y que hoy reconocen también que Jesucristo es el Salvador de sus vidas, que reconocen su situación espiritual delante de ti. Hoy, Señor, envía a tu Espíritu Santo a morar en su corazón y que su poder, Señor, vaya dando convicción en toda área de su vida. Conforme a tu palabra, Señor, regenera su corazón, transforma su corazón, hazlos nacer de nuevo, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. A las personas que han levantado su mano, se van a acercar a algunas personas para poder conversar con ustedes. Les pedimos, son un par de minutos que puedan atenderlos, por favor. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Los dejo con nuestro hermano Edwin. Gracias.